maestros, muchas gracias. Nuestro encuentro se llama Habilitación de docentes para interpretar los programas de estudio quinto y séptimo semestres Plan de Estudio de 2012. Ya hicimos esta actividad que le llamamos Saludo Internacional, donde vimos diferentes formas de saludarnos a lo largo del tiempo. Nuestro curso está orientado a la licenciatura en Educación Primaria y la licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Bueno, el curso que nosotros estamos considerando se encuentra en la malla curricular en el séptimo semestre, como nos marca ahí esta pantalla, y es de 4 horas con 4.5 créditos en el trayecto formativo psicopedagógico. En el caso de la licenciatura Intercultural Bilingüe, también se encuentra en séptimo, pero después de formación cívica y ética, ahí sí está de manera continua formación cívica y ética en sexto semestre y luego formación ciudadana. Digo, nos hubiera gustado que se hubiera quedado también en primaria, pero no, formación cívica está en quinto y luego ciudadana en séptimo, ¿no? Esta está vinculada con las asignaturas Filosofía de la Educación, en el caso de preescolar, con el niño como sujeto social, formación cívica y ética, y otras dos que aparecen en el séptimo, que son diagnóstico e intervención socioeducativa y proyectos de intervención socioeducativa. Creo que ahí están completamente ligada la asignatura formación ciudadana. Por lo tanto, vinculada con los dos trayectos, el psicopedagógico, ¿sí?, y el de las prácticas profesionales. Bien, como ustedes saben, en nuestros programas hay un conjunto de competencias formativas que son como el punto de llegada a nivel de la formación profesional. Se consideró para este curso el vínculo directo con 3 competencias. Maestra Rosales, ¿es tan amable? Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias de los alumnos de educación básica. Muy bien. ¿Qué le toca hacer al estudiante? Prácticamente serían actividades para la toma de decisiones del individuo. Bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque es propiciar la autonomía, ¿verdad? Generar ambientes donde el chico pueda sacar sus propias ideas, ¿no? que tenga espacios donde haya armonía, donde se sienta en confianza, ¿no? Algo de lo que hicimos el día de hoy, para propiciar la comunicación, que fluya el alumno y pueda expresar sus ideas de la misma manera que tomar decisiones en algunas circunstancias. Muy bien, gracias maestra, muy bien. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Pues aquí hay que desarrollar en los alumnos actitudes positivas que permitan, digamos, tomar decisiones correctas, actuar correctamente de acuerdo al dilema o conflicto que en un momento se le pueda presentar, o simplemente en la vida diaria con el compañero, en la diversidad de los alumnos, actuar éticamente. Viene vinculado con el curso anterior, que es formación cívica y ética, donde ya tendría que haber una reflexión sobre el significado de una conducta ética, pero aquí ya está planteada en términos de desempeño, ¿no? El verbo, cuando uno hace un análisis curricular, los verbos son muy importantes. Ya está planteado en verbo intransitivo, ¿no? Es actúo, ¿no? Muy bien. No es otro, es él mismo. Muy bien, maestra Lupita, muchas gracias. El tercero, maestro, si es tan amable, la propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Sí, pues aquí, al hablar de los espacios de aprendizaje y de la inclusión, que con estas actividades que realizamos permite que conocernos un poquito, ¿verdad? Romper el hielo, convivir, aprender a trabajar como grupo, como equipo. Entonces, estos espacios, al igual que los aterrizamos con los alumnos, van a permitir que ellos se incluyan a todos los grupos sociales. Nosotros sabemos que con los estudiantes tenemos diversas culturas, diversas creencias, diversa formación, desde la familia. Entonces, todo esto va a propiciar precisamente esta inclusión, sobre todo con el respeto y aceptación. Magnífico, maestro, magnífico. ¿Hay distancia, maestra Neta, entre el primero y el tercero? No, justamente eso es lo que
que yo quería comentar, porque genera ambientes y propicia espacios, digamos, que podríamos darlos como paralelo. Claro que en el primero de los perfiles que menciono está hablando particularmente de la autonomía, de la autogestión, supongo, y en el último sobre todo del respeto a la diversidad, ¿no? de propiciar justamente este intercambio de diferencias, verlas como la parte enriquecedora de este ambiente que va a generar una armonía y un ambiente de autonomía y sobre todo un ambiente para promover, como dice la primera, el desarrollo de las competencias, pero siempre considerando las diferencias de cada uno y las necesidades de todos. Excelente, esa es la idea, muy bien centrada. Yo pondría el primero arriba y luego juntaría los dos, porque uno está orientado hacia el sujeto y el otro para que el sujeto se proyecte hacia el colectivo. Vamos ahora con la descripción general del curso, los propósitos. Maestra Erika, si nos lee, por favor. El primero, complementar las competencias cívicas y éticas en los estudiantes para el ejercicio de una ciudadanía responsable adquiridas en los programas anteriores. Yo creo que aquí debemos de buscar sobre todo que el discurso y la práctica sean congruentes, sobre todo para las funciones de carácter social. Gracias, maestro. Pero en términos del propósito, nos dice complementar, es un propósito maestro completamente curricular, ¿no? Bien. O sea, más allá de cualquier otra cosa, es un propósito que claramente refleja la manera en la que curricularmente tiene relación con otro grupo de competencias y o cursos. No hay mucho más que, me parece, que decir sobre ese propósito, más que referenciar a los cursos hacia los que hace referencia a ¿no? Yo lo veo como un propósito. Muchas gracias, maestro. Me parece muy atinado. Yo nada más resaltaría que me llama la atención que salta aquí por primera vez en el programa algo que le llaman competencias cívicas y éticas, y que esas no aparecen en el programa anterior, sino aparecen en los programas de básica, ¿no? En los de primaria y secundaria. Entonces ahí ya nos está haciendo muy buena lectura, una relación entre los programas anteriores que ya vimos, ¿no? Que era filosofía de la educación, cívica y ética, en caso de preescolar, el niño como la socialización del niño, y para el ejercicio de una ciudadanía responsable. Entonces ahí hay un vínculo que nos llama a esta ensalada de elementos, nos llama a algo importante, ¿sí? Que sería algo que equivaldría a una parte que está en el perfil de egreso, ¿no? O sea, este es el modelo a seguir y sobre el modelo formativo, ¿no? Y ese código ha estado tácito sobre todo los maestros desde la práctica dicen cómo tiene que hablar, cómo tiene que vestir, cómo tiene que comportarse, y es un código de ética social o de moral social muchas veces, ¿no? Y entonces esta moral social le ha dicho al maestro lo que tiene que ser y cómo tiene que ser. Pero creo que discutir eso y llegarlo al terreno de la ética, que sería sacarlo de la moral a un terreno de ética profesional, eso no sé si esté en... Hay una parte, mejor dicho, no quiero ser tan atrevido a decir, ¿no? Pero hay una parte del perfil de egreso, pero creo que hay otro vacío que es a lo que tú te refieres, ¿no? Sí, y eso no lo vamos a encontrar aquí. Es un trabajo que nos toca hacer a nosotros en las escuelas normales conforme también nuestros contextos, porque no es el mismo código deontológico que habrá que aplicar en Sonora, perdón, ¿no? que en Yucatán. Me queda claro que habrá que ver si es el mismo o podría ser el mismo, o habrá que ver. Es una muy larga discusión. Yo creo que sí. ¿Es el mismo o que no? Que sí es el mismo. Que si nosotros hablamos de una profesión, estamos hablando del ejercicio de una profesión tanto en Sonora como en Yucatán como en DF, porque de lo que se va a tratar es de regirlos por principios éticos. No se trata de la estética del profesor, de la mecha, la leña, el piercing, el tatuaje. Esa, aunque bueno, la forma es fondo, pero también tenemos que ver cuál es la tarea del formador
punto de consenso. Y si nos vamos por una ética, como le llamaría Plax, de la realidad, ¿no? de encuentro con la realidad, no es la misma docencia que aquí mismo en la Ciudad de México que se tiene en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, que la que tenemos en la Benemérita, a pesar de que está pasando la calle, ¿no? O sea, esa es a lo que yo me refería, ¿no? Los estados somos un producto de una formación en donde específicamente se contempla determinada época. Ajá. Creo que la pregunta que podemos hacerla requiere de una respuesta, y eso sí lo tienen que dar los alumnos. Y acuérdense que nuestros alumnos ahorita a nivel nacional e internacional están globalmente integrados a un tipo específico de cultura. Eso es lo que hacemos. Nosotros nos presentamos, queremos, ¿y qué es lo que quieren ellos? Para mí esa es una de las preocupaciones fundamentales. Yo puedo proponerlo, pero ¿qué es lo que quieren ellos? Le hemos estado viendo qué intereses tienen, a lo mejor no son los intereses de nosotros. Lo que decía ella en cuestión de presentaciones, ¿sí? El hecho de artificios como el hecho de grabaciones que se hagan mentales o físicas, para ellos tienen un determinado propósito. Y nosotros, al menos puede ser, no, que bárbaro, eso no está bien, no es posible que con esta formación tengas un tatuaje o señalar eso. Yo creo que ahí es donde está verdaderamente la problemática, sobre todo de la asignatura. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. No una sí, maestro. Bueno, lo que comenta la maestra Rita y el maestro Nemesio, y el maestro Nemesio, igual que tú, Renato, en el sentido de que sí se van a cumplir principios, todos tenemos la tarea de cumplir con determinados principios en la cuestión ética. Entonces, en parte, yo atiendo a lo que dice la maestra, estoy de acuerdo contigo, Rita, pero también estoy de acuerdo contigo, Renato, cuando dices, bueno, es que no es lo mismo de lo que sucede en el estado de la maestra que en Sonora, perdón, lo que sucede en Sonora que en Veracruz. Vamos, ¿a qué me refiero con diferenciar los contextos que existen en nuestro estado mexicano? Sí es cierto que hay diferencias fundamentales en las costumbres de cada uno de los pueblos. Definitivamente, las costumbres de tu estado, del estado, de cada uno de nosotros son diferentes. Entonces, lo que para algunos representa acciones o conductas válidas para toda la comunidad, para otras comunidades no lo es. Y aquí me refiero que, por ejemplo, yo sí he tenido oportunidad de ver en algunos estados de la República que se conservan valores o principios, y es que estamos hablando en el mismo lenguaje, entender, por ejemplo, principios como el respeto, la manera de practicarse en un estado a otro. Por ejemplo, el respeto al maestro en zonas muy, ¿qué podríamos decir? Como en la sierra, por ejemplo. El maestro está, bueno, no sé si en todas se podría generalizar, pero el maestro está reconocido con un alto grado. Entonces ahí yo sí entiendo a esas diferencias. Obedece a las costumbres, la manera de comprender y practicar los valores. Maestro Mario. Pero puede resolverse muy fácilmente cuando podemos o cuando, y desafortunadamente hay que decirlo así, cuando se nos ocurre, queremos y tenemos ganas de pensar cuál es nuestra verdadera función. Yo creo que como docentes tenemos, y lo digo de nuevo, desafortunadamente varias funciones, cuando en realidad tendría que ser una. Nosotros, como los que estamos acá, formamos a los que van a formar. No vamos a formar, vamos a formar
términos de formación del trabajo, no en términos de formación ideológica. Cuando empezamos a meter ideología a una, en este caso muy claramente, un propósito de carácter curricular, es cuando pues, empezamos discusiones que jamás vamos a acabar en la vida. Allá simplemente nos están diciendo, tú vas a formar a una persona que va a tener ciertas herramientas para que a los niños los formen de tal manera. Creo que hasta allá llega nuestra discusión, o tendría que llegar nuestra discusión, porque cuando empezamos a hablar de que pues, por acá hay un código de ética, nosotros como normalistas, formadores, tenemos un código de ética muy claro. Debemos formar para el trabajo y debemos lograr que a esos que estamos formando, ellos se construyan su propio código de ética, que va a ser muy particular, como dice la maestra, no solamente de los contextos, no solamente de los estados, hasta dentro del mismo salón. En mi escuela, por ejemplo, veré en un solo salón a 3 o 4 sujetos, chavos, que están estudiando como maestros de primaria porque quieren mejorar su vida o porque es la vía para salir de la pobreza. Y vemos a otros que lo están haciendo por hobby, ¿no? Simplemente porque quieren. Entonces, esa diversidad implica necesariamente, como dijo, sí, un mínimo, ¿no? Un nivel de mínimos, pero cuando vamos a los detalles cambia totalmente. Y finalmente yo lo reitero, o sea, nuestro propósito necesariamente tendría que ser uno, formación para el trabajo. La formación ideológica ya vemos cómo termina y no termina en absoluto en nada relacionado con la educación. Aquí nada más cerraría comentando que me parece que el código deontológico que nos propone la maestra me parece valiosísimo perfeccionarlo, que es necesario y que no creo que esté resuelto en las competencias de perfil de egreso. Así que es un trabajo por ahí fascinante para entrarle a este asunto de la formación de docentes, la formación de formadores de semestre. Bueno, segundo propósito. ¿Nos olvida más, por favor? Segundo, que los estudiantes logren completar dichas competencias ciudadanas en los niños durante su educación primaria. Bien. Creo que es lo que, sí, maestro, claro. que comenzó a dar el maestro, vamos a formar que el alumno logre esas competencias cívicas y éticas para que también lo vuelva a llevar a la práctica cuando usted ya se enteró. Bien. Bien, pues ahora de ahí está la plataforma y entramos en materia. Este es el curso. Son 3 competencias, de las cuales, maestra Lupita, ¿nos puede ayudar? Distingue los derechos y responsabilidades del ejercicio de la ciudadanía en el marco de la democracia como sistema político y forma de vida, con el fin un referente para desarrollar y evaluar las competencias ciudadanas de los alumnos de educación primaria. Maestra Ruth. Sí, pues aquí lo que tenemos más que nada es propiciar la formación de ciudadanos competentes para la vida, porque aquí nosotros nos damos cuenta cómo es que ahorita que ya se está trabajando mucho por competencias, ¿verdad? Más que nada es que se pueda él en el contexto desenvolver y enfrentar las situaciones a las que él se vaya a encontrar. Hay un libro de Puig Rovira y otros autores que se llama Las 7 competencias básicas para educar en valores. Y bueno, precisamente todo esto que nosotros como docentes tenemos que ir teniendo herramientas básicas pues precisamente para formar, o sea, para que estos ciudadanos realmente puedan tener esa competencia de decisión, de involucrarse, de tomar decisiones y a las cuales pues ojalá en un futuro del país sea mejor. Sin duda. Bien, entonces dice que para la vida, que yo agregaría para la vida ciudadana. Entonces aquí particularmente nuestro énfasis en el curso está en hacer sujetos competentes, en este caso profesionales competentes para la vida ciudadana, ¿no? En la primera está orientada hacia allá, pero pone énfasis en algo que marca una tendencia de esta ciudadanía, ya nos da una lectura de ciudadanía, ¿no? Que ya ahí sí yo creo que somos los maestros frente al grupo en las normales las que veremos por dónde le vamos a aterrizar, porque nos la da
muy en el sentido de una ciudadanía más en el terreno legalista. Dice, al menos en esta competencia en particular, derechos y responsabilidades, claro, muy bien orientada en el marco de la democracia, ¿no? Creo que habría que dar ese perfil ahí. Ahorita que entremos a analizar la ciudadanía, podríamos ir haciendo una lectura seguramente de este propósito desde algunas categorías, ¿no? Aplica actividades de aprendizaje situado que promueven la vida democrática de la escuela primaria y de su entorno inmediato para que los alumnos reconozcan la participación activa como una forma de ejercicio sociopolítico capaz de movilizar a todos los actores dentro de una sociedad. A mí me hace ruido el aprendizaje situado, o sea, como que ya lo hemos revisado y como que no se usa para hablar de aprendizaje contextualizado, por ejemplo, ¿no? O aprendizaje con experiencias de la vida cotidiana. Para que los alumnos reconozcan la participación activa, nos da ya también un perfil de específicamente hacia dónde tendríamos que desarrollar. Esto tiene que ver también con que arriba estamos hablando y conociendo política, y entonces acá cómo lleva la política a nosotros como sociedad a inmiscuirnos en ella y estar dentro de los problemas políticos y tratar de analizarlos y buscar soluciones. Excelente lectura, porque nos habla de participación en el ejercicio sociopolítico, ¿verdad? Sí, maestra Rita, maestra. Ajá. Yo tengo una duda, es que debería ser la siguiente competencia para ver si me olvidaba hablar la última parte de la primera. Ajá. No entiendo muy bien cómo, obvio, en la primera competencia habla de les vamos a dar a conocer a los alumnos los instrumentos que tienen a su alcance para la vida en democracia, cómo funcionan y cómo se utilizan, ¿no? De esa manera se les va a ir dando los conocimientos de la vida en democracia, para la democracia. Pero la última parte, con el fin de contar con un referente para desarrollar y evaluar las competencias ciudadanas. Y esa parte me queda a mí un poco confusa, perdón, no sé si alguien me puede ayudar a mí a entender. Porque la primera, se supone que el propósito es que al final una de las competencias logradas sea la distinción de estos derechos y responsabilidades de la sociedad y ciudadanía en el marco de la unidad de la democracia, ¿no? Los instrumentos de la unidad democrática, como un sistema político, de forma de vida. Pero, ¿cómo lo pongo? Porque con el fin de contar con un referente. O sea, la construcción de ese sistema de vida va a ser al mismo tiempo un referente para contrastar el ejercicio de la democracia. No. Es más sencillo que eso. Sí, a ver, ¿Qué te corresponde a ti como maestro normalista en términos de tus funciones? ¿No? Esas funciones son las que sirven de referente para que le digas al estudiante. También a ti te corresponden esas funciones, a tu estudiante normalista. Ajá, bueno, entonces eso es lo que vas a tomar como referente, tu actual ético, correcto, académico, para que entonces puedas decir a los chavos, a los chavitos, así de verdad. Tercera competencia. Diseña situaciones de aprendizaje pertinentes a las características de los alumnos y del contexto para favorecer el desarrollo de la formación ciudadana de los niños de educación primaria, así como el sentido de pertenencia a su comunidad y a la nación, reconociendo la importancia de su participación en su mejoramiento. Esta es la competencia más didáctica, ¿verdad? Aun cuando ya está un poco el referente en las anteriores, esta está concentrada en cómo convertir esto en un objeto didáctico, ¿no? Esto de la ciudadanía. Y claro, con fines que están ya en los planes de básica, que es el sentido de pertenencia a la comunidad, y eso convertido en el interés por el mejoramiento de nuestros contextos. Es una de las competencias más importantes, puesto que se están formando para docentes y tienen que llevar el conocimiento, ¿no?, de la formación ciudadana a los niños. Entonces, el hecho de crear estas situaciones de aprendizaje les va a ayudar mucho para que los niños adquieran herramientas precisamente para la resolución de conflictos, de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, sí, ya desde los libros de texto ya vienen esas situaciones. Y ellos ya aprenden a cómo diseñar esas situaciones a través de las estrategias didácticas que van a implementar. Pues muchas gracias. Estas son las 3 competencias del curso. ¿Cómo las ven? ¿Estarán muy complicadas, muy elevadas, muy difíciles?
están accesibles y el curso se divide en 2 unidades de aprendizaje. Ya en lo específico vamos a ver más adelante los contenidos, ¿sí? Ahorita solamente digamos que la estructura entonces es competencias de perfil de egreso, propósitos, competencias del curso, y de ahí ya tendríamos 2 unidades de aprendizaje, cada una con un nombre, y ya contenidos específicos. Los contenidos en lo específico son nocionales y nos corresponde a nosotros empatar la parte de esta parte formativa, que son las competencias, con los contenidos, ¿sí? Eso es muy importante porque un currículum por competencias tendría que organizarse a partir de la competencia, y cuando nos ponen un cuadro como estos, pues casi nuestra invitación es a que llevemos temas por temas, ¿no? Y entonces se pierde la parte formativa. Esa es la que no debemos perder, debe estar implícita en las actividades que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Por lo tanto, las orientaciones para que llevemos a cabo el curso, pues son estas que aparecen aquí de manera sintética. Los estudiantes deberán reflexionar y argumentar sobre su papel como ciudadano y su responsabilidad como formador de futuros ciudadanos dentro de nuestra democracia. Gracias, maestro. Ahí, otra vez el asunto de los verbos. Se propone que en nuestros cursos estén más cargados de dos acciones que son muy importantes en la parte formativa, que son reflexionar y argumentar, ¿no? Nuestras orientaciones didácticas, por así decirlo, debieran estar permeadas de esta intención, ¿no? De hacer reflexionar a nuestros alumnos. Maestro Mario, por favor, pues, así. Aproximarse a los diversos ámbitos de influencia que implica su universo de responsabilidad: familia, colonia, comunidad, escuela, estado. Aproximarse, ¿qué sentido o orientación formativa es esa? Nuestros alumnos serán responsables de algo. Más o menos, ¿qué edad tienen los alumnos de su escuela? 18 a 22. ¿Cuáles serán sus responsabilidades más o menos entre 18 y 22? ¿Algunos ya serán padres de familia? Sí. Algunos ya. ¿Tendrán responsabilidades ciudadanas? Sí. Sí. No. Entonces dice, a ver, de tus diferentes ámbitos de influencia, hay que ir a la realidad, ¿no? Prácticamente. Y eso se convierte en diferentes enunciaciones didácticas, ¿no? Hablamos de transversalidad, de aprendizaje basado en problemas, hablamos de estudios de caso, ¿no? Para hablar de la realidad, acercarnos a la realidad. Bien, tercero, maestra Erika, por favor. Poner en práctica sus habilidades de criticidad y argumentar sobre el desarrollo de los conceptos relacionados con la ciudadanía. Bien, nos devuelve a lo que sería en una escuela académica el trabajar con conceptos, ¿no? Pero desde una visión crítica, ¿no? Y recupera el asunto de argumentar. Creo que eso es importante. Maestra Ruth, por favor. Analizarán situaciones concretas y la aplicación de los conceptos analizados. Ajá, continúen. Aplicarán estrategias relacionadas con diversas formas de participación ciudadana. Ajá. Propondrán alternativas de solución a situaciones que han enfrentado en situaciones relacionadas con la ciudadanía. Esta última me parece que es la que tendríamos que poner más énfasis. ¿Qué implica en términos de orientación didáctica? Que lo pongamos como algo que tendríamos que trabajar en el curso. No como propósito, sino como orientación didáctica. ¿Sí? ¿Qué nos implica la última? Formar promotores sociales. O, ¿no? Podría ser, es una lectura. Que intervengan, que resuelvan situaciones de la comunidad. Wow, se nos fue hasta la cocina, maestro. Sí, sería muy devolverle a la profesión algo que tuvo de origen, ¿verdad? El ser promotor social. Sí. Un gestor, un líder comunitario, ¿no? Podría ser. Se fue hasta la cocina, pero está bien eso. Sí, digo, está implícito, sí. Es una lectura pertinente a lo que se está pidiendo ahí, ¿no? Pero no lo dicen tal cual, no creo que sea la intención de inicio currículos, es decir, que las normales vuelvan a formar líderes comunitarios. No creo que hayan pensado en eso, pero bueno, es una buena lectura, ¿sí? Bien, y entonces nos da claramente, como nos plantea, una primera parte que es más teórica,
más analítica, y una segunda parte que es aplicarán y propondrán, ¿no? Es más operativa, es más de hacer cosas por la comunidad, es una parte más creativa. Que desarrollen algún proyecto para resolver problemas de rezago de aprendizaje, problemas de higiene en una escuela que tiene ese problema, sobre todo en secundarias. Claro. Buscar, digamos, en la comunidad algún problema que se vea muy evidente. Exacto. Y que se aboquen a él para proponer soluciones, pero que ellos mismos vean qué situaciones van a ser las más importantes para que se pueda resolverlo y hasta acercarse a las autoridades. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio visual, ¿les parece? No, la intención no es ver el fondo, sino la forma. A ver si detectan algo en la forma. Es para relajar sus ojitos y su mente. A ver, maestro. Diferencia y participación. Diferencia y participación. ¿Eso no sería de fondo? ¿Cómo? Les dije que detecten algo de forma. La imagen está completa, está dividida en dos partes. A ver, maestro Mario. La bandera y de allá. Entonces, la persona que está leyendo acá, con esta de acá. Ay, maestro Mario le dio. De acá, me encontró. ¿Y hay algún otro más? Ya nos lo va a decir todos el maestro Mario. El niño que tiene así, con el otro que está así. El niño. Esta con esta, muy bien. El de la señora abajo del niño, con el de allá arriba del viejito. El de la señora, muy bien, con el viejito. Con el señor, ¿le vieron aquí el brazo? Con el brazo de la señora. Sí. A ver, Esto, aquí le falta el brazo está aquí. Ajá. Yo encontró. ¿La del payaso? ¿La del payaso con cuál? ¿Con los niños de la fiesta? Es una fiesta. Con estos de acá, muy bien, es la calle, ¿verdad? Muy bien, gracias, Marcelita. Muy bien, un aplauso para todos porque fueron muy ganadores. Vamos a pasar a un trabajo teórico, ¿sí? Donde, si nosotros vemos los contenidos, de nuestro programa, vamos a darle el insumo a partir de algunas lecturas. Pero como no tenemos muchas lecturas, vamos a calcularle para avanzar en todo esto. Vamos a ver un video. Me gusta mi trabajo, al principio no me gustaba. Me gusta servir a la gente, me gusta apoyar a la gente. A lo mejor en mi pasado anterior le causé mucho daño a la ciudadanía y ahora pues es la forma en la que yo se los trato de pagar, ¿no? De compensar el daño que les hice anteriormente. Pásele. Es vuelta prohibida, señor. Aquí va del área peatonal. De favor, siga de frente. Aváncele. Mire, ahorita no. No, señor, no, aváncele. No, señor, aváncele, por favor. ¿Quieres ver que no pasas? Síguete de frente. Te estoy diciendo que sigas de frente, que des la vuelta como debe de ser, respeta el área peatonal nada más, te sanciono nada más, síguete de frente, se te está diciendo que sigas de frente, no, síguete de frente, ándale, síguete de frente, no, síguete de frente, haz caso a las indicaciones que se te hacen, no, síguete de frente, tú lo estás haciendo por no obedecer, por necio, por eso, tú haces todo eso por necio, síguete de frente. Merecemos un respeto, así como ellos nos piden que los respetemos, pues nosotros les damos el respeto, pero ellos no nos lo dan.
Ellos nos dan insultos, nos agreden, agresiones, y exigiendo siempre sus derechos, pero no cumplen con sus obligaciones. Todos saben sus derechos, pero no saben sus obligaciones. Hay veces que no duermo tranquilo porque luego estoy pensando, mañana regresaré a mi casa. ¿Qué tal si mañana me toca que de veras me arrolle o sale el delincuente que yo le estoy estorbando? Lo que va a hacer el delincuente es liquidarme. Digo, y si ya mañana ya no llego. Pero por eso trato de convivir con mi familia el tiempo que más se pueda. Porque pues la disfruto, trato de disfrutarla. Porque no sé si el día de mañana la vuelvo a disfrutar. ¿Qué se ve en el video? ¿Dónde está esto en el video? Con el agente del tránsito, que no le está dando las indicaciones con respeto y de buena manera, que va a tener que seguir de frente porque hay un problema quizás acá y que continúe para que pueda ayudar al tráfico, ¿no? Entonces le está gritando y pues lo único que está provocando es que la otra persona, que tampoco es muy tolerante, pues diga, pues ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, porque él me grita, pues yo no obedezco. Entonces están provocando dos situaciones bien fuertes, que esto puede provocar accidentes, porque el de tránsito debe pensar que el ponerse a discutir en ese tráfico tan fuerte que está, puede provocar diversas cosas. Entonces sí está complicado, que yo lo pensé al principio, digo, bueno, es que la misma aglomeración de carros, de personas, de necesidades personales, de todo esto llega a meterse como en una olla de grillos y cada quien explota según su capacidad de soluciones. Fíjese que es la primera persona que la primera le da un peso a la conducta del policía. Porque todo el mundo nos vamos impactados por la conducta del ciudadano, pero usted sí le da rápidamente a la forma que ahorita vamos a analizar del policía. ¿Yo qué, perdón? Yo lo vi de otro lado. Sí, yo vi a una persona que estaba cumpliendo una función prácticamente a cualquier costo, porque mientras que el ciudadano, que es el que a mí me pareció que era que estaba mal, ¿no? Y el que le haya dicho necio no es insultarlo, simplemente es decirle eres necio porque te están diciendo que hagas una cosa y no la quieres hacer, ¿no? Y el policía se paraba delante de la camioneta y el ciudadano le echaba el coche encima y él se quedaba parado. Llega el compañero, le dice, pero él no se atreve a ponerse de frente, él le da la vuelta, no cumple su función, pero el otro se queda parado. Llama la atención que al final dice, bueno, no sé si algún día llegará a mi casa, uno de esos días no llegará a mi casa, porque alguno de ellos me va a tirar el coche encima, me va a atropellar, me va a matar, ¿no? Entonces lo que vi fue una persona que estaba, al principio lo plantea de una manera, pone en contexto cuando dice, no sé qué era antes, pero dice, ahora quiero darle algo a la gente, ¿no? A la gente que tanto daño le hizo, ¿no? De pronto aparece como policía, ¿no? O sea, parecería ser que de pronto un delincuente o algo así, ¿no? Y no se pone del lado de la autoridad o del lado de la ley, por decirlo así, y se mete tanto en su papel, ¿no? que hasta pone en peligro su vida por algo que muchos de nosotros pudiéramos decir que es tan sencillo como pásate por acá. Para nosotros en Yucatán, ustedes cuando pasa, ¿no? Acá en el DF, en Guadalajara, donde
lo he visto, pues que sí puede suceder una cosa de ese tipo. Muchas gracias. Entonces, yo vi una persona dispuesta a cumplir su función a toda costa. Sí. Es algo que muchos debemos hacer. Casi nadie lo menciona, al final lo hacemos y sale muy interesante y lo vinculamos con el docente, porque el docente tiene retos muy similares en algún momento, por eso va a ser importante que tengamos un énfasis. Pero me parece que era muy importante que oyeran, porque esto que resalta el maestro, cómo él enuncia primero, ¿no? O sea, su postura como persona de, bueno, primero hice daño, ahora, primero no me gustaba, ahora me gusta servir, ¿no? Rita, ¿ibas a comentar? Sí, es que justamente me llama la atención el comentario de dos personas que no viven esta violencia de manera tan cotidiana como nosotros aquí en el Distrito Federal. Y yo de entrada me di cuenta que es un chofer de un taxi colectivo, de un microbús, e ipso facto dije, este es el delincuente, ¿no? Porque estamos prejuiciados, o bueno, hablo en primera persona, yo estoy prejuiciada porque manejan mal, porque no respetan las leyes, porque no respetan al pasaje. Entonces, sí me sorprendió mucho cuando usted hizo el comentario, porque es real, es muy verdadero lo que usted está diciendo, en el medir está el dar, pero mi primera impresión, como una persona que habita el DF, y no voy a decir víctima de esta violencia, pero sí quien convive constantemente con este tipo de escenarios, lo primero que pensé fue en mi prejuicio de los choferes de microbús son de lo peor, ¿no? Y sí me movió el esquema a lo que yo tengo por costumbre ver e inmediatamente interpretar que es ese tipo no respeta la ley, el chofer de microbús, por lo tanto el policía, además viene todo este contexto anterior de que se menciona a sí mismo como alguien que le debe algo a la sociedad, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención. Ahora, haciendo un balance, pues vamos a ver, ¿no? Está la siguiente parte que es el análisis, pero sí es curioso. Yo creo que nos instalamos todos los de este lado, sí. en que lo que esperas de un ciudadano es que independientemente del modo como la autoridad te diga que tienes que hacer algo, tu obligación como ciudadano es colaborar, ¿no? Masha Brenda, ¿usted qué opina? Pues yo sí me quedé muy impactada porque pues Navojoa es un pueblo pequeño, o sea, están hablando de por ejemplo, en el caso de la maestra, ¿verdad? Que yo me asusto aquí cuando voy ya de entrada voy a decir desde que venía al aeropuerto se nos atraviesa una Voyager así, ay Dios mío, y yo, no, esto no es nada, me dijeron, vete acostumbrando. Resulta que nos llevaba del aeropuerto al hotel, entonces bueno, ya he venido otras veces y pasa lo mismo, pues. Pero sí, allá en Navojoa es muy diferente a como lo estoy viendo en el video y pues no se da tanto pues estos casos así. Yo creo que en las metrópolis, sí. Las grandes. Sí, lo interesante que creo que para nuestra materia es esta función, este desempeño, este pensamiento con el cotidiano nos desempeñamos en la vida, ¿no? Y donde hay una relación con el otro, pero en particular aquí es con el otro autoridad, porque esto ya no es formación cívica y ética nada más, sino específicamente es formación ciudadana, ¿no? Sí, considero que al hablar aquí de formación ciudadana tenemos que hacer conciencia de que así como exigimos derechos, pues también tenemos que cumplir con esas obligaciones y esas responsabilidades que tenemos, porque nos damos cuenta cómo tiran la basura, cómo se pasan el alto. Entonces, yo recuerdo nuestras compañeras nos platicaban cómo es que en Francia no hay necesidad de topes, simplemente con las líneas pintadas ellos ya saben que tienen que hacer alto. En otros países tirar un chicle a la calle es una multa. Hemos visto videos de la educación en Finlandia, cómo es que allá las escuelas no tienen barda. ¿Por qué? Porque el respeto hacia la ciudadanía. Entonces, todo esto es cuestión, como ya se ha dicho, de cultura, de formación y de respeto hacia otra persona. ¿Qué vemos en el policía como tal? El video nos hace la transfiguración de un ciudadano de sociedad civil a un ciudadano que representa un poder a través del uniforme. Como nos diría Weber, hay el uniforme
consubstancia una imagen y en este caso un poder. Él tiene de su lado un poder jurídico, que sería la aplicación de ciertas leyes, cosa que si yo me paro en una esquina no puedo hacer. Entonces, no es cualquier persona con ese uniforme y como incorporado a la institución, no es cualquier persona, ¿no? En cambio, el de la camioneta es un ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, ahí el desempeño del sujeto como parte de una institución debería cubrir ciertas características, ¿no? Hace rato la maestra nos decía una deontología profesional. A ver, aquí cabría también. Vamos a pensar un poquito desde ahí, ¿les parece? Maestra Ruth. Ya lo mencionaba, el hecho de portar el uniforme, o sea, ya sabemos que es una autoridad, entonces por lo tanto, al momento que él le da la indicación al chofer, desde la primera vez que él no obedece, debió de haber aplicado la ley. Lo mismo sucede con los estudiantes, ¿no? Desde el momento en que le damos, desde el plan de acreditación y se les explican las reglas del juego, él ya tiene conocimiento de qué debe o de qué no debería hacer. Pero si como docentes somos demasiado elásticos y le decimos te voy a reprobar y no aplicamos las reglas del juego, entonces el alumno lo estamos también dejando que se vaya. Entonces también hay que poner y cumplir con el reglamento. En este caso sería una posibilidad. Maestra. Pero, por ejemplo, también depende mucho de los, como comentábamos ahorita, de los contextos. Si esto hubiera ocurrido donde yo, en la entidad donde yo estoy, bueno, en el municipio, en el instante, con prepotencia, actuando con prepotencia, arrogancia, te voy a llevar desde ahí. Aquí hay dos puntos. Uno, pues, que como ciudadano también debe de respetar la autoridad, ¿no? Y decir, estoy mal, lo acepto y todo. En ningún momento levantar la voz. También como autoridad, la persona, el policía, tiene que no nada más bajar la cabeza y decir, bueno, soy el policía, pero hasta ahí me quedo. Es cierto, vemos cómo muestra una palabra que dijeron ahorita, mucho tolerancia, pero también tenemos que ver que hasta cierto punto no la tolerancia. Soy autoridad, me tienes que respetar. Son dos cosas, tanto el ciudadano como la autoridad, dos puntos muy... Esta persona que representa una institución se supone que tiene una formación y una formación ética. Entonces, y una obligación como la representación que lleva para comportarse debidamente. Vuelvo a lo de hace rato, la misma situación que se presenta en cuanto a la aglomeración de carros y todo eso, a todos nos provoca que aquello que se supone que como salió él de su casa, tranquilo y todo, pueda lograrse en todo el día. No nada más sucede ahí, por ejemplo, las enfermeras. Si vamos tempranito están sonrientes, pero si ya nos toca de las 2 de la tarde, el sujeto ya estaba en un plan intransigente. La maestra nos habla de la circunstancia en la cual pudo haberse dado ya donde los dos estaban en un nivel de estrés o de intolerancia. Y lo que la maestra nos dice es, en el contexto hay circunstancias en las que la autoridad sí aplica su papel de poner orden, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cabe la posibilidad de que el sujeto arriba del camioneta tuviera la razón? ¿Siempre nos toca como ciudadanos obedecer a la autoridad? Pues en este caso sí, ¿no? Porque realmente estaba en una vuelta totalmente prohibida. Estaba en una vuelta prohibida, había una razón. Los que conocemos el crucero es Avenida Baja California e Insurgentes, antes de que se hiciera el Metrobús, que ahora ya es vuelta prohibida con Metrobús y es grúa y corralón. Ya es otro el nivel, digamos, de vuelta prohibida, ¿no? Infracción. Cuando la camioneta que se quería dar vuelta en U, para poder regresar, tenía que avanzar de ese crucero, pasar viaducto, incorporarse a viaducto, hacer como una especie de perante para poder regresar. Son como 4 semáforos de ida, 4 semáforos de regreso, y en hora pico eso se puede llevar entre media hora y 40 minutos. Qué horror. No, o sea, es real.
se lo podemos comprobar que ese crucero tiene ese perfil, ¿no? O sea, la pregunta ahí es como una especie de dilema moral, ¿no? A ver, en el sujeto en particular, ¿nos toca a los ciudadanos siempre ser obedientes a la autoridad? En una ciudadanía meramente legalista, sí, ¿no? En una ciudadanía funcionalista diríamos, depende, ¿no? Y en este caso, la circunstancia dice, ¿quién nos dice en qué circunstancia el ciudadano tiene que decirle a la autoridad, no estoy de acuerdo? Lo que estás haciendo no es lo mejor, ¿sí? Porque esa es una función de la ciudadanía, regular el poder del Estado, ¿no? Tener criticidad, como nos lo dice el programa, para poder saber en qué momento decirle a la autoridad, tus decisiones no son las idóneas, ¿no? Hay instancias, ¿no? Hay instancias, hay formas, y en este caso, evidentemente, que aunque fueran 40 minutos, no le daban el derecho al sujeto a violentar un orden a través del cual se hacía que todos saliéramos beneficiados. Era el beneficio colectivo, el sacrificio individual hacia que el maestro plantaba hace rato, ¿no? El sacrificio del individual frente al interés colectivo, ¿no? Bueno, entonces, este es el debate que está en nuestra materia, ¿no? Estos son los planos en los cuales tenemos que movernos y en los que lo educativo, ya como bien lo mencionaba la maestra ahorita, está en el telón de fondo, al cual nos toca apuntar y al cual nos toca fortalecer. Porque mucho de esto es ignorancia de las leyes, ignorancia de nuestros roles de desempeño y también falta de habilidades para el manejo de situaciones. Ya para cerrar, voy a insistir en este punto que es con el que casi siempre cerramos este video, que es el policía le dice al conductor al principio, el primer enunciado que se escucha en el video, ¿sí lo recuerdan cuál es? Que le va a restituir a la sociedad. No. El enunciado del policía frente al conductor. ¿Cuál es el primer enunciado que le dice al policía? Por favor, no, sigue derecho. Le dice, sigue derecho. Sí. Sigue derecho, no puede. El otro se ve que se lanza y entonces le dice, perdón, es el segundo, es cierto. El primero es siga derecho, siga derecho. El segundo es, ¿quieres ver que no pasas? No reta. Exactamente, ¿no? Hay un mal manejo verbal, hay un segundo manejo. ¿Perdón? Las habilidades dialógicas. Las habilidades dialógicas para el manejo de una situación. El segundo mal manejo le dice, nada más te sanciono. O sea, su instrumento lo está minimizando de manera subconsciente. No, nada más. O sea, él lo hace como ridiculizando. O sea, te vas a llevar tu multa, ¿no? Pero de manera subconsciente es, pues no más es eso, pues me canso, ¿no? Hay un tercer mal manejo, cuando el otro viene avanzando hacia él y él ¿qué hace? Está retrocediendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces viene el otro policía, ¿sí lo recuerdan? Sí. ¿Qué pasa con el otro policía? ¿El otro policía qué hace? Se presenta y cuando ve la situación de repente hasta el gesto es así, ¿no? En vez de una labor, de una preparación de equipo, de que uno venga a apoyar al otro, de que venga a hacer que se cumpla la norma, de hacer su papel, uno sí está por ser puesto, bien impuesto a su papel, el otro viene y dice, ¿no? O sea, habla, ¿saben cuánto tiempo en aquel entonces era de formación para policía? Eran 6 meses para ser policía, 6 meses en la academia de policía, ¿no? Con 6 meses me pregunto, y más si se tienen que aprender reglamentos, y todo lo que tienen que haber, se desarrollan esas habilidades, tendrían que desarrollarse en la práctica, ¿no? Y es ahí donde viene el análisis con relación a nosotros como docentes, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos nuestros alumnos en formación tienen a un niño que va y le dice, a ver, no puedes salir en este momento al patio? ¿No? O sea, ese que se ve ahí en el video conduciendo un auto, algún día estuvo seguramente en un aula y se ve que aprendió que la autoridad se la puede bailar con la mano en la cintura, ¿no? A ver, yo cerraría nada más en el entendido de que el respeto es un principio universal. Ya no solamente lo manejaríamos como que aquí en México, sino que es un principio universal en todos los espacios del mundo en donde exista un grupo social. Pero ¿cómo se hace valer el respeto? Donde insisto y de nueva cuenta, el respeto se hace valer de acuerdo a las costumbres y situaciones de cada pueblo.
Ahorita qué buen ejemplo nos trajiste, lo estamos analizando, en cuanto a que todos, independientemente de la región, del estado de donde pertenezcamos, sabemos que cuando vemos a una persona vestida de uniforme, así como que inmediatamente desde pequeños hemos sido educados para respetarla, vamos, al uniforme, al individuo que lo porte. Pero dependiendo de la región en la que tú hayas crecido, te vas a ir educando a reconocer a ese sujeto por las prácticas. ¿Qué quiere decir? Si aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal, vemos que los policías en gran número estamos... A ver, hay gente que dice, le tengo más miedo al policía que al ratero. ¿En serio? Mucha gente dice, le tengo más miedo al policía que al ratero. Entonces, desde ahí, bueno, pues ¿cómo le podemos enseñar a nuestros muchachos a respetar a un policía cuando sabemos que el mismo policía es quien introduce drogas, quien maltrata a los muchachos, quien es violador, quien te multa indebidamente, o quienes abusan del uniforme, abusan del poder para llevar a cabo malas acciones? Miren, una cosa es la cultura personal, con rasgos muy particulares y con intereses de igual forma. Otra es la cultura global, sobre todo que ahorita es una apropiación de jóvenes, ¿sí? Por cuestiones de vías en internet, fundamentalmente, sin cuestionamientos. Y otra de las cuestiones, retomo a Chomsky cuando habla de la cultura del miedo. Para nadie es específicamente el hecho de que la autoridad no es la relación, sino es el miedo. En Yucatán, en Sonora, en Acapulco, donde quieran, la imagen del policía está tan desfigurada. Entonces, analizando en ese fondo, yo creo que vamos a llegar a conclusiones que nos permitan conducirnos, sobre todo de las mejores formas, en que lleguemos a un punto. No hay pérdida de valores. Los valores no están usando, no. Lo que falta es práctica en valores. ¿Sí? Hay el respeto, sí, pero si yo no lo ejercito, pues, exista o no exista, tenemos los resultados de hoy. Muchas gracias. Si tuviéramos un curso sobre matemáticas, tendríamos seguramente algunos problemas que resolver y métodos para resolverlos, ¿verdad? Aquí la complejidad inicia desde plantear cuáles son nuestros problemas y cómo tendríamos que abordarlos. La complejidad de dar una solución aparente a veces no tan acertada, ¿no? O sea, nuestra materia tiene sus propias complejidades y vamos a iniciar, les parece, después de un corte, a hacer una revisión de un poco esa complejidad desde el terreno, digamos, teórico, ¿sí? Es una revisión teórica de las categorías que están inmersas en este curso, que seguramente nos servirán a la hora de trabajar con nuestros alumnos y que podríamos seguramente avanzar para poder concretar después una mirada